poner acá. Perfecto, ¿se ve? ¿Sí se ve la presentación? Sí, se ve. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito. En Costa Rica hemos estado juntos algunas personas de este grupo y hemos hablado un poco del tema de las cualidades físicas y químicas que tiene el agua y hemos tratado de relacionar estas cualidades con los efectos que el agua tiene sobre nuestra salud, porque, bueno, somos gran parte de nuestra masa corporal agua, intercambiamos información y también sustancias con el medio ambiente gracias a que estamos hechos de agua. Y entonces quisiera pues tratar de organizar esta información y compartir un poco el por qué químicamente y energéticamente hablando pues dependemos tanto del agua para la salud. Podríamos decir que el agua pues es un elemento quizá un poco mágico, flexible, maleable y que más allá de ser un elemento químico, podríamos hablar de que es un elemento alquímico en nuestra salud, justamente por esas cualidades poco estables y más bien maleables y flexibles que nos hacen poder interactuar con nuestro propio medio ambiente interno o externo de diferentes maneras y que nos confiere una gran adaptabilidad a lo que sucede en nuestro medio ambiente también. Por ejemplo, algo tan simple como un cambio de temperatura en nuestro alrededor, en nuestro medio ambiente, va a ser compensado en nuestro cuerpo gracias al agua corporal que tenemos. Y esto es indispensable para la vida. Por ejemplo, el poder compensar la temperatura cuando ésta cambia a nuestro alrededor. Así que bueno, pues voy a iniciar la charla diciéndoles pues que el agua en realidad es un misterio molecular. Normalmente a nivel bioquímico y químico estamos acostumbrados a estudiar las moléculas, que son conjuntos de átomos, y estas moléculas tienen un comportamiento siempre similar bajo diferentes condiciones experimentales, pero el agua en particular es una molécula que puede cambiar de acuerdo al entorno en que se exponga. Entonces, pues es considerado en la química, química orgánica, bioquímica y la química pura, como un elemento, como una molécula, pues bastante difícil de estudiar y por lo tanto, pues un poco misterioso, si se quiere, cosa que en la ciencia es difícil que alguien acepte que hay algo que es difícil de explicar o que es misterioso. Una cosa importante es que el agua en sí no existe en un estado puro y que no existe un modelo único para el agua, porque en la naturaleza el agua siempre está mezclada y está interactuando con otras sustancias y dependiendo de cuáles sustancias o también patrones energéticos, como por ejemplo electricidad, radiación solar y otros tipos de energías más sutiles, dependiendo de lo que haya en el ambiente, el agua va a comportarse, la molécula va a cambiar estructuralmente de acuerdo a eso. Y bueno, pues esa arquitectura del agua entonces, que ahorita les voy a presentar una lámina, unos dibujos para tratar de explicarme mejor, pues puede variar mucho según la presión, la temperatura, ondas electromagnéticas, también solutos o iones que estén mezclados con el agua. Así que, bueno, por acá les muestro un dibujo de cómo es la molécula de agua. Sabemos que vamos a tener en ella un átomo de oxígeno que su naturaleza iónica es negativa, ¿sí? Y vamos a tener dos átomos de hidrógeno que su naturaleza iónica atómica es positivo. Sabemos, como en los imanes, que los átomos positivos y negativos tienen fuerzas de atracción entre sí y van a tener una tendencia a unirse. Entonces es muy interesante que como el átomo de oxígeno es literalmente un poquito más grande que los de hidrógeno, él es capaz de unirse a dos hidrógenos, ¿sí? Por ser él un átomo un poquito más grande, pues puede tener dos hidrógenos o atraer a dos hidrógenos. Y de manera que el agua va a estar compuesta entonces por un átomo de naturaleza negativa
y 2 positivos. Y eso es muy interesante porque eso hace que el agua como molécula tenga una zona positiva con la que se puede unir y atraer o interactuar con otras sustancias o elementos negativos, ¿sí? Y vamos a tener una zona o 2 en realidad, porque son 2 de hidrógeno que son positivos y que van a estar interactuando fácilmente con otros elementos que sean negativos. Y eso por ahí ya va explicando un poco el por qué el agua puede interactuar con casi todo tipo de sustancias, se puede mezclar con ellas. Hay algunas excepciones, por ejemplo, las sustancias muy grandes y muy grasosas, ¿sí? Que son poco polares, o sea, que no tienen en su superficie átomos ni negativos ni positivos, pues no van a poder interactuar con el agua. Por eso si ponemos aceite con agua, pues no se mezclan. Y es porque el agua necesita tener o poder interactuar con otros iones, con otras cargas positivas y negativas. A la derecha, ustedes pueden ver cómo entre las moléculas de agua puede haber una interacción porque como tenemos un átomo de oxígeno que es positivo, pero negativo, vamos a tener una zona donde él puede atraer a otros átomos, ¿sí? De hidrógeno. Ya no tan fuerte como sus 2 átomos originales, que están ahí pegaditos, pero sí puede acercarse y jalar átomos positivos, insisto, de otra naturaleza o otras moléculas de agua también. Y por eso es que el agua puede tener tantos estados, ya sea sólido, líquido, gaseoso, debido justamente a estas atracciones entre los átomos de oxígeno negativos y los hidrógenos positivos de las otras moléculas de agua. Por eso ellas se pueden mantener juntas. Y dependiendo de la temperatura, de qué tanto vibran estos átomos y qué tanto se mueven, van a estar más lejos o más cerca. Entonces, cuando tenemos una alta vibración, por ejemplo, porque hay calor, el agua se va a evaporar porque los átomos se van a separar un poquito. Entonces ya las moléculas de agua van a quedar un poco más lejos unas de otras. Y cuando tenemos mucho frío, la vibración se va a reducir y las moléculas van a quedar muy juntitas. Y esto genera que haya mayor atracción entre los oxígenos y los hidrógenos de otras moléculas de agua y que vayamos a tener un objeto más duro en estado sólido, que sería el hielo. Bien. ¿Cómo se unen entonces los átomos para formar la molécula de agua? Bueno, los que gustan de la química y han estudiado química, pues el proceso se llama, perdón, cesión parcial de electrones o el famoso enlace covalente que estudiamos en química. Eso hace que el oxígeno y sus 2 átomos de hidrógeno queden bien pegaditos, que sea prácticamente imposible poder despegarlos. No es imposible, pero es bastante difícil. Así que la molécula de agua en sí es muy estable y puede interactuar con otras moléculas de agua o con otras moléculas de otras cosas, siempre y cuando tengan algún positivo o negativo, un electrón o un protón disponibles para interactuar, puede hacerlo. Y eso no significa que la molécula de agua se vaya a desarmar o se vaya a perder. Esto es gracias a su estabilidad. Si nosotros tomáramos una moleculita de agua y la ponemos solita en un ambiente, veríamos que el ángulo de enlace de los átomos de hidrógeno con el oxígeno es de 90 grados, forma un ángulo recto completamente. Sin embargo, en la naturaleza, el agua no está sola, el agua siempre está en compañía, ¿sí? Con otras moléculas de agua. Y eso hace que estos enlaces se abran un poquito por las interacciones y las fuerzas de atracción entre estos átomos y en la práctica el ángulo que tienen estos 2 átomos de hidrógeno es de 104.5 grados. ¿Sí? Y esto es porque pues estos átomos de hidrógeno, recuerden, son positivos. Entonces, entre ellos van a tener una repelencia. Aparte, están siendo atraídos por otros átomos de oxígeno que están alrededor en este medio acuoso o en este medio líquido. Entonces, se va a abrir un poquito el átomo. Y esto hace que el agua sea muy, muy flexible, porque cuando hacemos presión sobre ella, nosotros podemos aplastar el agua, podemos hacer que cambie de forma y esto es por esta flexibilidad que le confiere este enlace.
Entonces, pues técnicamente este ángulo con rojo que ustedes están viendo acá, si tuviéramos la molécula completamente sola, pues iría en ángulo de 90, pero cuando estamos interactuando con las moléculas de agua vecinas, pues vamos a tener que este ángulo se abre un poquito y este ángulo es flexible, o sea que si nosotros ejercemos presión sobre el agua o el agua se acelera con el calor o se desacelera con el frío, este ángulo va a cambiar. Si ponemos un soluto, por ejemplo, si ponemos sodio, si ponemos potasio, cloro, estos ángulos pueden cambiar. ¿Por qué? Porque recuerden, el oxígeno es negativo, los hidrógenos son positivos y ellos van a empezar a atraerse, ¿sí? Con otras moléculas, van a empezar a interactuar iónicamente, como lo hacen los imanes, con otras moléculas. Entonces el ángulo puede cambiar un poquito de acuerdo a los solutos que estén presentes en el agua. Y el agua en la naturaleza casi nunca está en estado puro. Prácticamente tendremos siempre alguna sustancia disuelta en el agua, aunque sea muy poquito y no la veamos a simple vista, pero en la naturaleza, en el cuerpo humano, en una piscina, en un río, el agua normalmente no está sola, ¿sí? El átomo de agua, pero la molécula de agua no está sola. Y bueno, estas cualidades que estamos hablando, que estamos mencionando, son las que hacen que el agua pueda tener conductividad térmica, conductividad eléctrica, por supuesto, es un compuesto iónico, tiene expuestos sus cargas positivas y negativas. Esto quiere decir que puede conducir electrones de la electricidad. Entonces la electricidad puede pasar por ella. Por eso el cuerpo humano es conductor de la electricidad y podemos hacer terapias con electricidad de un punto a otro de nuestro cuerpo, sea con una aguja, sea con un electrodo, y esto es gracias al agua. Sabemos, por ejemplo, que si la superficie corporal donde vamos a poner la terapia eléctrica está muy seca, vamos a tener que humedecerla con un gel, por ejemplo, con agua. También si tenemos sudoración, como la sudoración pues contiene mucha agua, puede ser que la electricidad vaya a otras zonas del cuerpo. Entonces esas son cosas que en la práctica ustedes saben y pues eso es por las cualidades de conductividad eléctrica del agua. Es muy interesante que el agua puede vibrar y moverse según la cantidad de calor que haya y esto hace que ella sea muy buena conductora para el calor o para el frío. El agua se puede enfriar o se puede calentar porque todos sus átomos van a vibrar con el calor o con el frío en mayor o menor grado. Como el agua es polar, o sea, tiene polos positivos y negativos, vamos a poder poner dentro del agua otros iones, sodio, potasio, magnesio, cloro, fósforo, y el agua se va a ionizar o se va a desionizar según yo coloque estos solutos. En el cuerpo humano, por ejemplo, el agua siempre está ionizada con sodio, potasio, magnesio. No sé si ustedes recordarán de biología que nos decían, bueno, dentro de la célula tenemos una gran cantidad de potasio, fuera de la célula tenemos una gran cantidad de sodio y esto hace, por ejemplo, que una neurona o que una célula muscular tenga la capacidad de despolarizarse, de producir electricidad y de contraerse, ¿verdad? Justamente gracias a estos iones que están disueltos en el agua y que pueden migrar hacia un lado u otro de la pared de las células. Entonces, pues gracias a esa ionización y capacidad de desionización de que estos otros átomos positivos o negativos vayan afuera o adentro de una cavidad y se mezclen con el agua, gracias a eso es que existe la vida y que existe el sistema nervioso y que podemos hacer contracción muscular y comunicar una neurona con otra y transportar información. Bien, además, pues el agua tiene un peso, por supuesto. Tenemos un grupo de átomos, esto tiene un peso molecular y el agua, como ustedes vieron, al ser tan flexible, tiene la capacidad de desplazarse en un medio ambiente, sobre una superficie, dentro de una superficie, alrededor de una superficie.
tiene además la capacidad de cambiar de estado, lo hemos venido hablando, ¿sí? Sólido, líquido o gaseoso. Y eso hace posible que el agua sea tan útil en terapias, ¿verdad? En terapias corporales, como por ejemplo la electroterapia. Hablábamos del papel conductor del agua dentro de nuestro propio cuerpo, y cuando la colocamos en las superficies para hacer conducción eléctrica, la podemos calentar o enfriar para poder hacer termoterapia. Podemos hacer balneoterapia con ella. Los que se interesan por este tema, por ejemplo, en Europa es muy frecuente tener los baños, las termas, ¿sí? Desde antaño, históricamente, donde las personas van a curarse problemas de salud, van a hacer trabajos de desintoxicación, van a recibir terapia para problemas osteomusculares y artríticos. Y gran parte de estas terapias que se hacen en estos sitios tienen que ver con termoterapia, con agua, calor y frío, y además con toda esta capacidad del agua de desplazarse y de tener un peso. Entonces se coloca a la persona dentro de una tina donde el agua está ejerciendo un peso sobre su cuerpo para ayudarle a eliminar, por ejemplo, un edema. O se le pone un movimiento al agua, por ejemplo, un remolino, para arrastrar células muertas o para hacer un masaje a la persona, un drenaje linfático. Entonces nos valemos del peso y del movimiento del agua para esto. Algo similar es lo que sucede cuando ustedes hacen las técnicas de Watsu. Y bueno, en su estado gaseoso también el vapor de agua, por ejemplo, en un temazcal, que es una costumbre norteamericana, es poner un iglú, una tienda de campaña, donde la persona se mete y va a haber ahí adentro piedras calientes, y el terapeuta va a estar poniendo agua sobre las piedras y esto va a generar vapor. Y bueno, se ponen plantas medicinales y otras cosas. Lo mismo a veces sucede con los vapores un poco más comerciales, como los saunas o el vapor, donde ponemos un poquito de agua y algunos solutos, algunas plantas medicinales, aceites esenciales, y podemos volatilizar estos aceites junto con el agua para producir un efecto sobre la piel e inclusive un efecto inhalatorio, ¿verdad? Poder llevar al cuerpo estas sustancias terapéuticas o medicinales por inhalación del vapor de agua, que bueno, eso es otra manera en que el agua puede interactuar con el cuerpo. Cuando la inhalamos en forma de vapor, podemos limpiar la nariz, las vías respiratorias, extraer mucosidades. Entonces, en los centros donde se trabaja con agua, con balneoterapia, por lo general también existen técnicas para hacer inhalaciones con agua, y muchas veces se mezclan con algunos componentes adicionales al agua, como las plantas o los aceites. Bien, estábamos hablando de los estados del agua y quería mostrarles cómo se ve eso en versión molecular. Por ejemplo, cuando el agua está en estado sólido, cuando estamos viendo el hielo o la nieve, tenemos una molécula como la que ven a su izquierda, una molécula muy ordenada, donde ustedes ven que cada átomo de oxígeno interactúa con dos átomos de hidrógeno, uno propio y otro de una molécula de agua vecina. Y de esta manera las moléculas pueden ir generando anillos y cristales. Si uno viera en un microscopio el agua congelada, vemos que tiene forma de cristal, bastante bonitos, o un copo de nieve tiene una forma bastante bonita de cristal. En líquido, las moléculas están un poquito más separadas. Siempre vamos a tener estas interacciones entre los oxígenos y los hidrógenos, pero están un poco más alejadas. ¿Por qué? Porque la temperatura es un poquito mayor en estado líquido que en el sólido, entonces va a haber mayor movimiento de estas neuronas y por ende ellas no pueden mantenerse en un estado tan ordenado como el estado sólido. Y si aumentamos el calor, se van a separar todavía más estas moléculas y vamos a perder esa cohesión que vemos en el agua líquida, y vamos a tener pues cada molécula por separado pues en el ambiente, mezcladas con otros gases como el nitrógeno o el oxígeno de nuestro ambiente gaseoso. Bien, con respecto a cualidades físicas del agua, el agua pues es viscosa. Ustedes han visto que el agua fluye en un contenedor o fluye en una superficie, pero a la vez hay partes de agua que se van a quedar adheridas a las superficies.
Así que ella puede fluir, pero también tiene una capacidad de adherirse y eso es muy interesante porque podemos trabajar con superficies húmedas en el cuerpo. Esto nos sirve mucho, por ejemplo, para un masaje o podemos poner el agua a fluir en una superficie, ¿sí? Como por ejemplo un tanque de remolino o una piscina que tiene chorros y esto tiene aplicaciones terapéuticas, por supuesto. Además, podemos modular la velocidad con la que el agua se mueve y podemos variar el movimiento casi como queremos, ¿verdad? Valiéndonos de métodos mecánicos y podemos adaptar el agua prácticamente a cualquier contenedor en que la pongamos. Eso lo hace muy, muy flexible para usar la creatividad en métodos terapéuticos. Además, bueno, el agua puede regular la temperatura porque hace falta mucha energía para poder calentarla. Entonces, el agua, que forma parte de nuestro cuerpo, puede modular fácilmente un aumento de temperatura en el medio ambiente de 2, 3, 4, 5, 10 grados centígrados, por ejemplo, absorbiendo ese calor del ambiente externo. Entonces, eso nos protege mucho en nuestro cuerpo de cambios bruscos de temperatura. Además que también el agua puede en una piscina, en un contenedor, calentarse o enfriarse de una manera lenta y provocar que la persona pueda ir cambiando en diferentes temperaturas sin tener cambios abruptos o cambios bruscos de temperatura. También, pues una cosa muy bonita del agua es que pues hasta ahora hemos venido hablando de ella más que todo como un elemento externo al cuerpo que lo podemos usar para diferentes cosas mecánicas, químicas, pero no olvidemos que el agua también es un nutriente, es algo que comemos, que ingerimos el agua y lo hacemos para mantenernos vivos, igual que tenemos que comer proteína, carbohidrato, grasa, pues también tenemos que ingerir el agua para mantener la vida y la estabilidad corporal. Entonces el agua también, aparte de ser una herramienta tan útil a nivel externo, es un alimento, es un nutriente. Y bueno, otra cosa muy bonita del agua es que sirve para lavar superficies, ¿sí? Como el agua tiene esta capacidad de absorber y de disolver a otras sustancias, nos puede ayudar a quitar suciedad y contaminación, ya sea de superficies externas o de objetos, como también de superficies internas. Entonces, el aseo bucal, el aseo de la garganta, el mismo hecho de tomar agua y mecánicamente ya va arrastrando mucosidades por el tubo digestivo y va provocando que vayamos al baño de una mejor manera. A dar del cuerpo, forma parte de las heces, forma parte de los fluidos de desecho del cuerpo, por ejemplo, de la orina, de los fluidos intestinales que sirven para evacuar, para eliminar toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, pues sí, sirve para nuestra limpieza externa de nuestros objetos, casas, cuerpos, así como para la limpieza interna también de nuestro cuerpo. Así que el agua pues es también partícipe de la desintoxicación y de la limpieza nuestra en todo sentido. Una cosa muy interesante de estas cualidades físicas del agua es que gracias a ella ha sido usada en diferentes tradiciones y filosofías como un elemento simbólico también, en vista de este comportamiento tan flexible que ella tiene y tan cambiante que ella tiene, vemos al agua, por ejemplo, como un símbolo cultural en los signos zodiacales, o si se quiere, un símbolo religioso también. Por ejemplo, los que gustan estudiar este tipo de filosofía saben que a nivel zodiacal se habla de tres elementos, tres símbolos o signos que son afines o que se comportan como el agua, que son Piscis, Escorpio y Cáncer. Entonces, en estas tradiciones se considera que Escorpio, por ejemplo, tiene un comportamiento, una personalidad para interactuar con su yo interno y externo muy parecido al agua de un lago o de una copa que está en un contenedor, que es quieto, que es profundo, que es misterioso. Se habla, por ejemplo, de que el signo Piscis es el agua se parece un poco más al mar, que tiene oleaje, que se está moviendo todo el tiempo.
Y de Cáncer se considera que es un agua parecida a la de los ríos, ¿verdad? Que el río se adapta a una superficie y va corriendo, va limpiando. Entonces, se hacen comparaciones de estas personalidades, de estas gentes que tienen estos signos, con los comportamientos que tiene el agua. En la filosofía china también vemos metáforas o alusiones o comparaciones con el agua. Por ejemplo, en filosofía china se dice que el agua nutre la madera, el elemento madera, y controla el fuego. Para poderlo ilustrar mejor, tenemos esta diapositiva con los 5 elementos de la filosofía tradicional china. El agua es uno de esos elementos. Entonces, las flechas verdes que hay entre un elemento y otro representan la nutrición o la generación de los elementos. Entonces, ellos consideran que el agua alimenta y permite la vida o el crecimiento de la madera, refiriéndose a los árboles, que los árboles necesitan tener agua para poder crecer. También ellos consideran que la madera es la que alimenta al fuego, porque la leña es la que permite dar vida al fuego. Ellos dicen que el fuego nutre a la tierra porque produce las cenizas y las cenizas van a conformar la tierra. Y ellos dicen que la tierra va a nutrir al metal porque de la tierra nacen los metales preciosos, por ejemplo, bueno, el hierro, el cobre, los zafiros, etcétera. Y que del metal nace el agua porque el agua al final es iónica. ¿Sí? Está hecha de iones, de elementos iónicos. Así que ellos consideran pues, que en la naturaleza el comportamiento de los elementos es así. Y para ello los órganos corporales se relacionan con estos elementos. Por ejemplo, ellos dicen que el hígado pertenece al elemento madera, que el corazón y la sangre son elemento fuego, ¿verdad? Entonces, para cada parte del cuerpo ellos tienen una metáfora, tienen un elemento que se asocia. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, que si yo quiero ayudar al hígado de una persona a hacer depuración o cuando hay un problema hepático, yo tengo que fortalecer mucho el elemento agua en esta persona, desde tomar el agua hasta a través del trabajo con acupuntura, potenciar o tonificar los puntos o los meridianos relacionados con el agua, como son el de la vejiga y riñones. Y de esta forma yo voy a estar dándole más nutrición a los elementos madera como el hígado y la vesícula. Entonces es muy interesante porque los tratamientos de acupuntura, de hierbas chinas, se basan en estas relaciones entre elementos. Y bueno, ellos también tienen esta otra relación que está con flechas rojas, en donde en vez de generarse unos a otros, los elementos pueden controlarse o destruirse unos a otros. Entonces ellos dicen, bueno, el fuego se apaga con agua, entonces por eso tenemos una flechita roja entre el agua y el fuego. Si yo tengo una persona con un exceso de fuego en su organismo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien tiene una alergia en su piel, asma, que la inflamación ellos la consideran como un exceso de fuego, entonces ellos van a tonificar el elemento agua para bajar el fuego. ¿Sí? También porque el elemento fuego cuando está muy fuerte va a consumir la madera, ¿sí? Va a gastar muy rápido la leña, dicen los chinos. Entonces, si yo tonifico el agua, no solo apago el fuego, sino que estoy nutriendo la madera que se está viendo desgastada por el exceso de fuego. Entonces, vean qué bonito cómo ellos buscan hacer sus tratamientos de acupuntura, de hierbas, de masajes, de movimientos, de qigong, con base en estas relaciones y hacen los diagnósticos de enfermedades con base en estas relaciones. Y bueno, el agua justo es uno de estos elementos. Bueno, ¿qué más sobre el agua? Bueno, el agua es un solvente y decíamos que en la naturaleza a nivel práctico el agua prácticamente siempre está revuelta, disuelta con otras cosas, ¿sí? Entonces el agua normalmente contiene otras partículas y según sean las partículas del agua, pues vamos a tener diferentes categorías a nivel terapéutico del agua. Por ejemplo, hablamos de agua dulce o de agua salada, ¿verdad? Cuando ya tenemos muchas partículas de sodio en el agua, se habla de agua
salada. El agua dulce pues se le llama la que no tiene tantas partículas. Se habla de agua mineral cuando tenemos otras partículas de otros minerales de la tabla periódica disueltos. Ahí se habla de agua mineral industrial, de donde se obtienen sales o minerales. Se hablan de agua minero medicinal, como la que hay en las fuentes de agua volcánicas, que traen mucho azufre o que traen algunos elementos que pueden ser utilizados para potenciar la salud o que tienen beneficios sobre la salud. Se habla de agua potable o no potable, según tenga microorganismos o no, y la capacidad de poderla beber sin tener una infección, ¿verdad? Entonces hablamos de agua potable o no potable. Y bueno, pues el cuerpo humano, de hecho, es 70% agua, pero esa agua siempre está en disolución, siempre tenemos partículas. Ahora estábamos recordando que dentro de la célula tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de potasio y fuera de la célula tenemos una gran cantidad de sodio y que estos átomos pueden intercambiarse de un lado a otro de la membrana celular y eso produce que la célula pueda nutrirse, que pueda desintoxicarse, que pueda despolarizarse cuando viene un impulso eléctrico, por ejemplo. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros esta teoría en la práctica clínica o con nuestros pacientes? Pues bueno, nosotros, por ejemplo, cuando queremos ayudarle a una persona que tiene mucho edema corporal a manejar mejor el agua en su cuerpo para que no se acumule en los líquidos extracelulares, ¿qué hacemos con esta persona a nivel médico? Pues vamos a fortalecer, vamos a darle potasio, ¿sí? Para que haya mayor cantidad de iones intracelulares de potasio y que por ósmosis el agua vaya a nivel intracelular. Y también vamos a ayudarle a esta persona dándole, ¿qué cosa? Vamos a darle sodio para ayudar a los riñones a eliminar los excesos, los residuos de agua que están en ese espacio extracelular. ¿Cómo se hace eso? Dándole a la persona electrolitos, una bebida, una mezcla, una tableta con electrolitos, principalmente sodio y potasio. A veces estas mezclas tienen otros iones, pero nos interesa mucho el sodio y potasio para sacar ese exceso de agua que se ha quedado en el espacio extracelular y llevarlo ya sea al riñón para eliminar o a la parte interna de la célula. Entonces podemos utilizar esta teoría de cómo se mueve el agua entre compartimentos y cuáles iones están en estos compartimentos para poder ayudar a la persona a eliminar un edema o a ayudarle a la persona a hidratarse, una persona que estuvo bajo el sol, que sudó mucho, que perdió mucho sodio, mucha agua por la sudoración, se le va a bajar su presión arterial, se va a empezar a sentir mal. Entonces, ¿qué hacemos? Por supuesto, le vamos a dar agua, pero también le vamos a dar sodio, ¿sí? Para que el agua vaya ¿a dónde? Al espacio extracelular. Entre los espacios extracelulares, pues está el espacio en los vasos sanguíneos, que es donde queremos llevar esta agua. Bien, también nosotros podemos tener agua muy concentrada en un nutriente o en un electrolito, podemos tener agua también muy diluida, o sea que tiene pocas cantidades de electrolitos. Esto también es importante. Si yo le doy a tomar a una persona agua con una gran cantidad de iones, probablemente vamos a tener migración muy rápida del agua de sus espacios extracelulares al estómago o al intestino y le va a dar diarrea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer limpiezas intestinales, ¿sí? Queremos purgar a una persona que necesita hacer una limpieza corporal y fuerte, pues vamos a darle sales de sodio, de magnesio, como por ejemplo cloruro de magnesio. Entonces, esa gran carga de sales en poco soluto, en poca cantidad de agua, va a hacer migrar mucha agua desde las paredes del intestino al interior del intestino y va a provocar una diarrea y pues una limpieza de colon, ¿verdad? Esto lleva ciertas consideraciones y es que si lo hacemos muy frecuente o es mucho, podemos deshidratar a la persona porque le estamos
poniendo a eliminar mucho líquido. Entonces, bueno, esto tiene que manejarse adecuadamente, pero ese es uno de los usos clínicos que también le damos a esta teoría de las partículas que pueden estar disueltas en el agua, y de esta manera nosotros podemos hacer también desintoxicación ya corporal profunda, provocando, por ejemplo, esto, era una mayor función del intestino. Hay cosas interesantes, por ejemplo, si buscamos en el internet, hay una terapia que es la orinoterapia, donde las personas consumen, beben su propia orina, y esto lo hacen con el fin de volver a ingerir sustancias de desecho que el cuerpo está botando y poder estimular al sistema inmune y también a sus propios riñones a tener mayor eficiencia en la eliminación de estas sustancias. Entonces, vean qué interesante, por ejemplo, una persona que tiene una infección con un virus, digamos, y toma su propia orina, ahí hay anticuerpos y hay partículas virales, y al consumirla, pues el sistema inmune va a reaccionar más, es como una especie de vacuna, ¿verdad? Lo que estamos provocando hacer. Entonces, la gente que promueve este tipo de terapia, pues eso es lo que aborda, ¿verdad? Que en el agua de la orina podemos encontrar todas estas sustancias. Bien. Con respecto a los iones, vean qué interesante, si el agua que nosotros estamos estudiando tiene, por ejemplo, sodio, vean qué interesante cómo el sodio, que tiene una carga positiva, va a estar atrayendo a los átomos de oxígeno que tienen cargas negativas, ¿sí? Entonces, vean cómo las moléculas de agua se van a acomodar alrededor del átomo de sodio, con los oxígenos hacia adentro y los hidrógenos hacia afuera. Y si nosotros congelamos esta agua, por ejemplo, nos va a dar una configuración cristalina diferente que si lo que tuviéramos, como vemos a la derecha, fueran átomos de cloro, donde más bien los oxígenos quedan hacia afuera y los hidrógenos quedan viendo hacia el interior donde está el átomo de cloro. Si nosotros congelamos esta agua y la vemos al microscopio, va a haber un efecto cristalino diferente, ¿verdad? Que si tenemos el átomo de sodio. Entonces, vean qué interesante cómo las moléculas de agua se van a acomodar iónicamente dependiendo de qué hay en solución, cuáles otros iones o moléculas están en esta disolución. Entonces, bueno, ahí les dejo esta idea también de cómo el agua puede comportarse muy diferente según lo que tengamos disuelto en ella. Por ejemplo, vean acá un átomo de suciedad, de tierra, de polvo, digamos, cuando cae tierra en el agua. Normalmente la tierra, los desechos orgánicos, también los desechos corporales, la saliva, la orina, las heces, tienen cargas negativas en su exterior, ¿sí? Pueden ser moléculas muy grandes, casi siempre tienen sus cargas negativas en el exterior, y eso hace que el agua vaya a colocar sus átomos de hidrógeno cerca de la partícula de tierra o de suciedad y vaya a tener sus oxígenos afuera, ¿verdad? Entonces, por eso es que moléculas orgánicas o tierra pueden disolverse fácilmente en el agua, y por eso el agua va a cambiar un poco también sus propiedades cuando tenemos un barro. Digamos, si nosotros disolvemos barro para hacer una terapia en el agua, vemos cómo cambia la propiedad tanto del barro como del agua, justamente por esta interacción entre las partículas. Y bueno, es muy interesante cómo a nivel de ciencia, a nivel de geometría, se ha descubierto que el agua puede configurarse de diferentes maneras, acomodarse de diferentes maneras, según lo que tenga en disolución, según cómo interactúa con otros átomos, y que esas configuraciones son las mismas de los sólidos platónicos, ¿verdad? Que se replican una y otra vez en la naturaleza. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, la configuración de las hojas de los helechos, ¿sí? Que tienen una configuración fractal, y nosotros nos vamos a estudiar cada uno de los átomos y de las células, vemos que tienen este tipo de configuración. En la naturaleza se repite muchísimo, y el agua, cuando interactúa con
otros elementos terrestres, ¿sí? Como sodio, potasio, magnesio, va a adquirir estas diferentes configuraciones platónicas. Entonces se cree que, por ejemplo, una hoja de un helecho que tiene una configuración fractal que se repite una y otra vez, eso se da gracias a que sus moléculas de agua, porque en las plantas también la mayor parte de la célula va a ser agua, sus moléculas de agua se configuran con alguna de estas estructuras y con base en eso las células se unen y también vamos a tener esa misma estructura pero un poquito más grande, más a nivel macro, y luego todas estas sustancias o tejidos se unen y forman ya una hoja que respeta esta misma forma de posicionarse en el mundo o en el ambiente. Y al parecer, pues todo está dado por el ordenamiento o la organización de estas partículas de agua. Si nosotros tomáramos diferentes aguas de ríos, de lagos en el mundo y los congelamos y los vemos en un microscopio, veríamos que todos tienen configuraciones cristalinas diferentes como las que estamos viendo en pantalla, y eso depende mucho de qué, depende mucho de los solutos, sí, claro, de si tienen mucho sodio, potasio, si hay otros minerales disueltos ahí, el magnesio, el fósforo, mercurio, si está llena de tierra o de sustancias orgánicas también va a cambiar. Así que a nivel físico, pues podemos tener estas diferentes formas cristalinas dependiendo de las disoluciones. Pero esto no se queda ahí, se ha ido viendo que a veces el agua también se configura y se organiza en formas diferentes, no solo dependiendo de lo que tiene en disolución, o sea, no solo dependiendo de si tiene potasio o cloro, entonces ya toma una forma u otra. Resulta que se ha estado viendo que aunque usted haya tenido el agua, digamos, con sodio en un vaso y usted le quita todo el sodio, se ha visto que el agua persiste y conserva la configuración del sodio. Se las voy a volver a poner aquí a la izquierda. Vemos el sodio interactuando con las moléculas de agua. Si nosotros retiráramos el sodio de aquí, la molécula de agua queda igual, queda organizada de esa manera, a menos que generemos un trauma, una vibración muy fuerte, lo movemos o agregamos otros solutos, ahí sí cambiaríamos la configuración. Pero si yo retiro los sodios, el agua sigue organizada de esta forma. Eso es muy, muy interesante porque tiene aplicaciones clínicas y de salud. Por ejemplo, la homeopatía, la homotoxicología, las florales de Bach, los que les gusta este tipo de terapias. Se ha visto que si yo disuelvo una cantidad de un remedio homeopático, una gotita, en un vaso con agua, el agua se configura y cambia su forma, su acomodo, las moleculitas, según lo que yo le aplique al agua. Y si yo sigo echando agua y agua y agua, todas las moléculas de agua se siguen organizando así. Entonces, imaginémonos que llenamos una piscina donde primero había una gotita homeopática y ya la gota homeopática no existe, está tan diluida que si nosotros le hiciéramos una resonancia, le hiciéramos una centellografía, le hiciéramos una cromatografía al agua, ya no encontraríamos la gotita que pusimos ahí con el remedio homeopático, pero encontramos el agua completamente organizada de esa manera. Entonces es muy interesante cómo usando dosis muy chiquititas de un remedio homeopático logramos configurar un contenedor entero de agua con esa información. Entonces, se sabe que el agua no solo responde a interacciones iónicas duras y puras, sino que también a interacciones electromagnéticas más sutiles de las sustancias, y que aun cuando ya no está la sustancia ahí, si el agua no sufre un movimiento brusco o no es expuesta a frecuencias electromagnéticas muy fuertes, ella puede conservar esa configuración que le pusimos, aunque ya no haya rastro de las sustancias originales. Entonces, por ejemplo, volviendo al mundo de los cristales de agua, se ha visto que cuando en florales de Bach o en florales, porque terapia floral ahora es un mundo muy grande, no solamente las del doctor Bach, sino que hay muchas otras técnicas. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una flor en un contenedor de agua y luego lo vamos a congelar, vean qué bonito los cristales que aparecen en la foto de la izquierda, se parecen bastante a la flor que se puso en el agua. Y esto no se explica por el sodio, el potasio, el magnesio y los solutos que tiene la flor.
se explica más a nivel electromagnético, de cómo el agua puede memorizar la forma, la vibración, el color de un objeto, que el color, por ejemplo, son fotones, ¿cierto? Uno ve los colores porque el objeto está reflejando la luz y esos son fotones que entran a nuestros ojos. Y la luz y los fotones son energía al fin y al cabo. Entonces, al parecer, el agua no solo reacciona a átomos grandes como un sodio o un potasio, sino que reacciona a energías más sutiles, como puede ser un fotón de luz, como puede ser a la forma que nosotros ponemos, echamos la flor en un contenedor de agua y como todo el agua alrededor va a adoptar la forma de esa flor. Entonces ahora se habla de la memoria del agua, no solo para referirnos a que si pusimos una molécula muy grande allí o pusimos una molécula muy fuerte, un átomo muy fuerte como el cloro que tiene una gran capacidad iónica, no solo por eso cambia el agua, sino también con energías muchísimo más sutiles. Y por eso, pues podemos usar una sola gota de una sustancia, por ejemplo, venenosa, que en eso se basa la homotoxicología, de poner, por ejemplo, una gota de un líquido que tiene una sustancia tóxica, un veneno, una sustancia infecciosa, por ejemplo, va a sonar muy desagradable, disculpen, pero el pus de una infección se diluye 1000 veces, ya ahí no hay más microbios, no hay sustancias tóxicas, pero el agua sigue conservando esa información. Entonces la persona toma el agua y le aumentan sus defensas, su sistema inmune reacciona como si estuvieran los microbios ahí, como si se estuviera poniendo una vacuna. Y es por la memoria del agua que hemos activado con esta mezcla que hemos hecho. Entonces esto permite exponer al organismo humano a la memoria de un veneno, a la memoria de una toxina, sin exponerlo a la toxina, de manera que él pueda adaptarse, pueda desencadenar mecanismos de defensa, mecanismos de depuración para deshacerse de esto, sin estar expuesto a los efectos secundarios. Entonces vean qué bonito a nivel de medicina sutil, de terapias más bioenergéticas, cómo el agua nos puede ayudar muchísimo. Entonces, podemos ir buscando la sanación de los tejidos, la desintoxicación del cuerpo, también valiéndonos de estas técnicas a nivel celular, no solo tomando sales y purgando, ¿verdad? O no solo con un baño o no solo poniendo una compresa con agua caliente, sino que podemos valernos también de la memoria del agua para actuar ya en un nivel mucho más energético. A propósito de eso, pues hay otros institutos, otros científicos que han estado estudiando justamente cómo el agua puede responder a campos electromagnéticos, ya no a iones como el sodio o el potasio, sino a una emisión electromagnética, ya sea con imanes o con electricidad. Entonces, se ha visto que según yo exponga el agua a diversas fuerzas electrónicas o electromagnéticas, pues esto va a tener un resultado en la configuración del átomo de agua. Y eso explicaría por qué hay terapias tan sutiles como el Reiki, la bioresonancia, la sonoterapia, el uso de diapasones, la radiofrecuencia, la misma voz humana y hasta, si se quiere, las oraciones, los pensamientos y las intenciones como fuente de energía electromagnética que va a impactar en el agua, ¿cierto? Entonces, no es raro pensar que si yo uso un cuenco tibetano gigante y lo pongo a vibrar, pues por supuesto es lógico pensar que los átomos de agua del cuerpo van a reaccionar a esa vibración, se van a mover. Y por eso, como estamos hechos 70% de agua, podemos tener un efecto terapéutico. Pero hay cosas mucho más sutiles como la voz humana, al repetir un mantra, pensar una y otra vez en una idea, porque cuando nosotros pensamos estamos generando despolarización de una zona de nuestro cerebro, del sistema nervioso, y eso está afectando el agua, el líquido intracelular, luego el líquido extracelular del cerebro, luego el de los tejidos vecinos y luego el de todo el cuerpo. Entonces, no es extraño pensar que cuando alguien utiliza su mente para un objetivo en particular respecto a su propio cuerpo, e inclusive a objetos o a fenómenos cercanos, puede haber una interacción, ¿verdad? Suena raro, suena mágico, pero ya viéndolo así, desde esta flexibilidad que tiene el agua, no es tan descabellado o imposible que esto funcione.
Hay otros experimentos del físico Masaru Emoto, por ejemplo, que él expone contenedores con agua destilada a mantras, oraciones, intenciones, palabras bonitas o palabras feas, y luego cristaliza el agua, la congela y observa los cristales. Y es muy bonito ver cómo aquellos cristales de producto de mantras, oraciones, intenciones positivas, pues van a tener una forma muy agradable, muy coherente, muy simétrica, y cómo a su izquierda pueden ver cristalizaciones de agua que son expuestas a intenciones negativas o a personas deprimidas, pues vamos a obtener patrones no tan simétricos, y que pues lógicamente uno puede inferir que el cuerpo de estas personas que piensan de esta manera o que se expresan de esta manera no van a estar tan saludables como alguien que piensa en positivo o habla en positivo. Entonces él apunta mucho sus escritos y sus charlas a esto, ¿verdad? Al poder de la oración y del pensamiento sobre el agua de nuestros propios cuerpos. Y si somos 70% agua, pues bueno, esto termina siendo una cosa muy poderosa. Una muestra de que el agua reacciona a el medio ambiente, a los campos electromagnéticos, es la forma en que giran los remolinos, tan sencillo como ir al servicio sanitario y jalar la cadena, como decimos aquí en mi país, la cadena es bajar el agua del servicio sanitario. Uno ve que el remolino tiene una dirección diferente si estás en Norteamérica o si estás en Suramérica. Aquí el agua gira a la izquierda en contra de las manecillas del reloj, y debajo del ecuador gira hacia la derecha, y esto se da por el punto gravitacional de la Tierra, básicamente. Entonces, esa es una prueba muy sencilla de cómo toda esta parte electromagnética puede inferir en algo tan grande como el movimiento macroscópico de un grupo o de una masa de agua. Y bueno, pues todos estos principios físicos, eléctricos, energéticos del agua aplican igual si estamos hablando de una piscina o de un río o de un vaso con agua o de una célula, porque pues 70% de la célula es agua también. Ahí recordamos la célula que vimos en las clases de biología, y cómo se distribuye el agua entonces en nuestro cuerpo a nivel intracelular. Tenemos la mayor parte del agua. Si el cuerpo humano es un 70% agua, pues si de ese 70, el 40 está dentro de las células y el 30 está afuera de ellas, y del que está afuera, 3/4 partes es líquido que está ubicado entre las células, llamamos intersticial, y 1/4 de ese líquido es el que fluye por los vasos sanguíneos del cuerpo. Y forma el plasma sanguíneo, donde van disueltos los glóbulos rojos, blancos, etc. Esa es la composición en el organismo humano, ¿verdad? En otros organismos puede ser un poquito diferente, pero casi en todos los mamíferos y organismos biológicos hay una gran cantidad de agua formando parte de su cuerpo. Y bueno, el agua en el cuerpo humano está regulada por varios mecanismos, pero quizá el más importante de ellos es el mecanismo de la ósmosis, porque hablábamos de que en los diferentes compartimentos hay distintos iones. Decíamos que dentro de la célula hay potasio, fuera de la célula hay sodio, hay otros también, pero esos son los predominantes. Y eso hace que el agua esté siempre migrando desde adentro de la célula hacia afuera y viceversa, según las concentraciones de estos iones. Por ejemplo, no sé si recuerdan el mecanismo de ósmosis, pero supóngase que yo tengo una membrana y tengo agua de los dos lados. Si yo comienzo a poner mucha solución salina, digamos sodio, afuera de esa membrana, toda el agua que esté adentro, ¿sí?, va a migrar hacia la zona externa por ósmosis, porque el agua va a tratar de diluir y dejar una proporción similar de partículas dentro y fuera de la célula. Entonces, si yo dentro de la célula tengo 2 partículas y afuera de la célula tengo 2, voy a tener la misma cantidad de agua de los dos lados.
pero si yo empiezo a poner afuera de la célula 3, 4, 5, 6 partículas, el agua que está dentro de la célula migra hacia afuera intentando diluir las partículas y que la proporción de partículas quede igual de los dos lados. Eso es la ósmosis y eso lo usamos en medicina, lo usamos en terapia para producir hidratación o deshidratación de lugares, de compartimentos. A donde yo quiero poner el agua, yo pongo ahí más solventes, ¿verdad? Entonces, si yo quiero llevar agua fuera de la célula, ¿cuál es el soluto que está ahí? Pues el sodio, entonces voy a poner a la persona a tomar sodio. Si yo quiero llevar agua dentro de la célula, ¿cuál es el soluto que está ahí? Pues el potasio, entonces yo pongo a la persona a tomar potasio. ¿Sí? Entonces puedo valerme de ese conocimiento y del efecto de ósmosis para llevar las partículas de uno o de otro lado de la célula. Claro que necesito conocer cómo se organiza esto, porque si yo doy sodio, el sodio nunca va a ir a la parte intracelular, ¿sí? Solo cuando hacemos despolarización va a ir ahí por un ratito y luego la célula lo va a sacar. Entonces, si yo quiero llevar agua adentro de la célula, tengo que acordarme cuál es el ion que la célula sí absorbe y conserva dentro de sí, que es principalmente el potasio. No es el único, pero es el más abundante, ¿sí? Entonces, si yo quiero mover el agua, yo hago esto. Este fenómeno de la ósmosis se aplica también, por ejemplo, a técnicas de filtrado del agua, de purificación de agua. Si yo tengo agua sucia, ¿sí? Con partículas que yo quiero quitar, yo la pongo de un lado de la membrana y del otro lado pongo agua pura, ¿sí? Y luego empiezo a presionar con un pistón al agua sucia y la obligo a pasar por un filtro. Y de esa manera voy a tener de un lado pues agua purificada y de otro lado pues los residuos que me han quedado ahí. La fuerza que yo tengo que aplicar en ese pistón o en esa palanca es la fuerza que necesite para poder vencer la ósmosis, ¿verdad? Que es la atracción que las partículas ejercen sobre el agua. Bien, ¿por qué es que el organismo humano tiene sodio, potasio dentro de las células, fuera de las células? Bueno, al parecer la vida en el planeta se originó en el mar, ¿sí? Entonces tiene sentido que nuestros cuerpos tengan la misma composición del agua de mar, o sea, tener sodio, potasio, cloro, magnesio, los mismos iones y minerales que están en el agua de mar. Entonces se supone que las células primitivas pues simplemente eran un saquito con partículas, ¿sí? Rodeados de una membrana celular. Luego esas células empiezan a unirse y forman los organismos pluricelulares que siguen conservando la misma configuración del agua marina, ¿verdad? Los saquitos de células con algunos elementos en su interior y básicamente agua de mar adentro del cuerpo, entre las células. En el agua de mar y el agua que está dentro de nuestro cuerpo, en el espacio extracelular, es prácticamente igual, solamente que el agua que está en nuestro cuerpo es un poco más diluida, ¿sí? Hay un poquito más agua versus partículas que lo que hay en el mar. Por eso también ahora hay terapias de tomar agua de mar como hidratante o como fuente de minerales. Y esto es porque si yo agrego un poco de agua, ¿sí? Un tercio del agua que voy a tomar al agua de mar, por supuesto pretenderíamos que el agua de mar esté muy limpia, que no tenga metales pesados, basura, plástico, etcétera, y ahora eso se está volviendo un poco más difícil, pero si lo conseguimos, basta con agregar un tercio del volumen en agua corriente y ya yo puedo ingerir el agua de mar como hidratante y fuente de iones, y pues eso se está usando ahora. Decíamos que el 70% de nuestro peso es agua, eso es para una persona que pese 70 kilos, son 40 litros de agua, ¿sí? Así que es mucha agua la que tenemos y bueno, esta cantidad de agua permite que las células puedan excretar desechos al espacio extracelular, luego del espacio extracelular vamos a los vasos sanguíneos y luego los vasos sanguíneos pasan por los riñones, el hígado, el colon y logran eliminar allí estas sustancias que las células ya no necesitan más. Y lo mismo pasa con los alimentos. Yo como un alimento y empieza a
fluir desde las células del intestino hasta la sangre y luego al líquido extracelular, y luego de ahí la célula tiene la capacidad de absorber esos nutrientes, o sea que se da hacia los dos lados. Y el agua es importantísima para hacer este transporte, y no solo el agua, sino que haya una buena distribución de iones en las células, que haya potasio dentro de la célula, sodio fuera de la célula, que haya una buena polaridad de la membrana celular para que yo pueda hacer los intercambios de partículas, porque si yo no tengo una buena polaridad, ahí pueden estar los desechos en la célula y ellos no van a salir. Si no tengo una buena polaridad en las células, ahí pueden estar todos los nutrientes tocando la puerta fuera de la célula y ellos no van a entrar. Entonces yo necesito tener una buena cantidad de sodio, potasio, y que la membrana celular sea permeable, o sea que la membrana celular no puede estar inflamada, no puede tener toxinas que están allí interfiriendo en el paso de los iones de un lado a otro de la membrana. Gran parte de las enfermedades se dan porque las células pierden la capacidad para eliminar desechos y o para obtener nutrientes debido a que sus membranas celulares están llenas de desechos, estrés oxidativo, metales pesados, toxinas, y se impide este transporte a través del agua del cuerpo. Algo muy importante es que si yo ingiero una partícula cualquiera que sea, supongamos que estamos ingiriendo una gran cantidad de sodio, tal vez con la comida, ese mismo sodio va a tener que ser excretado del cuerpo porque no se admite tener más de la cuenta, porque esto alteraría la ósmosis, ¿cierto? Hacia el espacio extracelular. Entonces, cuando yo como algo, se tiene que gastar o se tiene que excretar, o sea, se tiene que poder utilizar o se tiene que excretar. Si la persona tiene necesidad de sodio y comemos sodio, pues perfecto, pero si no es así, vamos a necesitar que los mecanismos de desecho del cuerpo pues se deshagan de ese exceso. Entonces, por cada molécula que yo agrego, una molécula tiene que salir. Siempre es así para mantener la estabilidad, el equilibrio dentro del organismo. Si yo pongo más sodio, pues más sodio va a tener que salir, y eso aplica para todas las cosas, de manera que en un medio ambiente donde vivimos, donde hay excesos de radiaciones, humo, contaminación, a veces consumimos comida en exceso, tenemos diferentes toxinas en el ambiente. Yo necesito que mis espacios extracelulares, la conducción entre la membrana, el intercambio estén excelentes para poderme estar deshaciendo de todas estas partículas indeseables o de los excesos que cometo, por ejemplo, al comer, o al tomar líquido o al no tomar suficiente líquido. Igual va con el agua, o sea, el agua es un nutriente, es verdad, pero si ya yo estoy bien hidratada y tomo más agua, pues esa agua va a tener que salir, ¿sí? Entonces, bueno, es importante también manejar cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos deseables que yo tengo que consumir para tampoco darle un exceso de trabajo al cuerpo, porque si yo pongo más agua de la cuenta, por ejemplo, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que botarla, ¿cierto? Por los riñones, pero para eso el riñón tiene que sacrificar sodio, ¿sí? Si uno se pone a estudiar la biofísica renal, para que el riñón pueda producir la orina, tiene que hacer ósmosis, o sea, tiene que poner sodio en la parte externa del glomérulo, del filtro renal, para que el agua migre hacia afuera y se produzca orina. Entonces, si yo tomo demasiada agua, voy a estar eliminando quizás sodio, y si yo no me estoy comiendo el sodio para reponerlo, voy a perder sodio. ¿Y qué pasa si yo pierdo sodio en mi espacio extracelular? ¿Para dónde se va el agua? Se va para el espacio intracelular y voy a tener un edema, ¿cierto? Entonces es importante también considerar estas cosas cuando yo estoy usando el agua terapéuticamente o cuando simplemente la uso como un nutriente. Entonces, si yo voy a consumir más agua, necesito excretar más agua, pero voy a sacrificar, por ejemplo, sodio. Y bueno, pues ya para finalizar, es importante cuando ustedes utilicen agua en su vida cotidiana para nutrirse, para limpiarse, como terapia, que recuerden este concepto de que el agua puede contener un montón de sustancias, el agua puede tener muchísimos solutos y que en la naturaleza el agua se comporta así.
¿sí? Va a disolver muchísimas cosas. Y desgraciadamente en nuestro tiempo hay muchos solutos que no queremos en el cuerpo, que no queremos en nuestra piel porque son nocivos. Recordemos que el agua puede tener metales pesados, ¿sí? Como el mercurio, puede tener plomo de las tuberías que se desprende, tuberías viejas de plomo, mercurio en el mar que está contaminado en grandes zonas, en muchos lugares, pesticidas que le han aplicado a los cultivos y luego contaminan las fuentes de agua que llegan a nuestro hogar, a nuestro trabajo. Pueden haber microorganismos allí, puede haber un exceso de cloración en muchos países con tal que no hayan diarreas, ¿sí? Van a ponerle muchísimo cloro al agua, pero ¿qué pasa? Que ese cloro puede dañar nuestra flora intestinal, puede ser tóxico en exceso. Entonces, siempre es muy recomendable como conocedores del agua que somos, que tratemos de enriquecer el agua con cosas que nos ayuden, ¿sí? Ya que el agua puede disolver, enriquezcámosla con cosas que nos ayudan y eliminemos, busquemos un buen filtro que elimine, por ejemplo, estas cosas cuando vamos a beber el agua, cuando vamos a utilizarla para una terapia. ¿Por qué? Porque recuerden también que el agua conserva la memoria de lo que está ahí. Entonces, si el agua está sucia, si el agua tiene contaminantes, el agua va a magnificar esa información. Igualmente, cuando tomamos agua, cuando nos bañamos, cuando estamos haciendo terapia a un paciente, va a sonar exagerado lo que voy a decir, pero es importante tener en la mente, ¿sí? Y en nuestras palabras, el positivismo, la intención de sanar, de nutrirnos cuando estamos tomando nuestra agua. ¿Por qué? Porque ya vimos que hasta el pensamiento y las palabras impactan en la forma que tiene el agua y se va a magnificar lo que estamos pensando o diciendo. Entonces es muy importante recordar que somos agua que camina, somos agua que tiene pies, somos 70% agua y lo que tengamos en nuestra cabeza, en nuestro vocabulario va a estar impactándonos directamente, también en el ambiente en que estemos, si es un ambiente positivo, provechoso, va a impactar así sobre nuestra salud o lo contrario, y que cuando somos los terapeutas podemos magnificar mucho nuestra terapia con la intención, con la palabra, limpiando nuestra agua, que sea agua realmente nutritiva, que no tenga contaminantes. Entonces estos son pues pequeños detalles, pequeños grandes detalles que pueden hacer la diferencia en nuestra salud propia, por supuesto, y en la de nuestros pacientes. Y bueno, pues eso es lo que les tenía para hoy. Yo espero que algo de esta información pueda serles de utilidad. Y pues si hay algún espacio para responder algún comentario, alguna consulta que ustedes tengan, pues aquí me quedo unos minutitos para escucharlos si alguien quiere compartir algo. Hola, doctora. Hola. Marce está con algunos temas técnicos hoy, así que me pidió bueno, en primer instancia están agradeciendo un montón en el chat por toda esta charla. La verdad es que pienso que abriste muchas ventanas, que no quedan dudas de que sos una apasionada del agua, eso no quedó ninguna duda. Y nada, te están poniendo que estuvo buenísima la charla, bueno, y están hablando también, Marcelo habló del cuidado del agua de la piscina, ¿no? También, la importancia, no sé si querés sumar algo al respecto, y bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y se la podemos pasar al doctor. Sí, claro, ahí quedo atenta. Si me llegan luego los mensajitos por el WhatsApp, con gusto se los voy a contestar. Y sí, con respecto a las piscinas, bueno, normalmente a nivel de ministerios de salud y de legislación, cuando tenemos un sitio público de terapia con una piscina, pues lo que ellos van a fiscalizar es que no hayan agentes infecciosos en la piscina. Entonces, muchas veces para que nos permitan trabajar y bueno, para que nuestros pacientes no vayan a salir con un eczema o con algún problema, pues va a ser muy importante la eliminación de los microbios. Y para eso hay dos vías, básicamente, la vía de las sustancias venenosas o tóxicas que podemos poner en el agua como excesos de
cloro, o inclusive otras sustancias químicas que sí pueden ser muy irritantes o tóxicas también, que que cumplen con quitar los microbios, pero que también pueden ser lesionantes para la piel o deshidratantes, a nivel de vía respiratoria también, porque uno termina inhalando todo lo que hay en la piscina, o pueden haber sustancias más amigables. Una cosa que se está haciendo en muchos sitios es tratando el agua con sal, por ejemplo, tratando de imitar lo que pasa en el agua del mar. Ustedes saben, por ejemplo, que en el mar Muerto, que es un lugar donde hay demasiada sal en el agua, casi que se espesa el agua, pues ahí no crece ni un solo microorganismo, y es por la salinidad, porque cualquier microbio que cae ahí se deshidrata de inmediato y se muere. Entonces ahora muchas piscinas se están tratando con cloruro de sodio o inclusive con sal marina, y pues se ha visto que es muy eficiente, que mantiene libre de algas, libre de microorganismos, es más compatible con el medio ambiente interno o externo de la persona, es un poco como bañarse en el mar, y que cumple con los estándares microbiológicos que nos piden las autoridades sanitarias. Entonces, los que gusten pueden investigar un poco el cómo sanitizar una piscina con sal marina, por ejemplo. Y ahí habrán otros métodos, también hay filtraciones, hay filtros especiales que ozonizan el agua, eso también lo he visto mucho. Entonces el agua va a estar fluyendo por un filtro que aplica ozono, y el ozono mata completamente los microbios, o un filtro que aplica luz ultravioleta en el agua, eso también mata los microbios. Esa luz ultravioleta está dentro del filtro, o sea que no hace contacto con el cuerpo de las personas. Entonces, esas son opciones, habría que ver el precio, habría que ver la factibilidad de hacerlo, pero se pueden estudiar. No sé si está bien el comentario. Sí, está perfecto. Justamente ahí en el chat están comentando que lo han probado, que no sabe si lo usó mal, porque quizás lo que le pasó fue que hubo mucha flotabilidad en los pacientes y algunos problemas de piel, ¿no? Quizás fue algún exceso. Uy, bueno, estoy con mis hijos. Es verdad, sí, si es mucha la sal, pues sí puede haber picazón y un poco de irritación, porque vamos a hacer ósmosis y entonces la sal va a atrapar agua de la piel del paciente y se va a resecar. Entonces, sí, tendríamos que tener una salinidad parecida a la del mar, que es pues la misma salinidad que el cuerpo está hecho para tolerar, porque si nos pasamos de allí, pues sí, ya vamos a tener un poco de resequedad en la piel. Bueno, y están pidiendo contacto. Por favor, si puedes dejar algún contacto o cómo te pueden buscar en las redes. Oye, sí, en LinkedIn estoy como Alicia Marín, y también les puedo dejar el celular. Ahora todos usamos WhatsApp, así que puedo dejárselos. En Costa Rica, el número de país es 506. Entonces, cuando vayan a guardar el número en su memoria del celular, hay que poner el 506 de primero, y luego él está compuesto de 8 dígitos, que sería 8853-9735. 8853-9735, y esto hay que ponerle primero el 506, y ya con eso podemos escribirnos. Yo siempre contesto los mensajes cuando termino de ver los pacientes, así que con mucho gusto por ahí podemos conversar, creo que más fácil. Bueno, la verdad que en nombre de la Liga, Marcelo especialmente, que está muy agradecido, y además todos los participantes que hoy están acá en la reunión y también nos están siguiendo a través de Facebook. Muy agradecidos, hermosa la charla de hoy, la verdad, estamos todos aplaudiendo atrás. Qué lindo, Excelente, gracias. dice, estamos más agradecidos, enamorados y demás. Qué Así que lindo. bueno, gracias por todo. Una alegría haberte conocido acá. Te agradecemos profundamente que nos hayas dedicado un rato de la mañana. Claro, con mucho gusto. Estoy muy contenta de haber participado. Gracias por la confianza, y quedo a sus órdenes, y que sigan aprovechando el día con el resto de las charlas. Gracias a todos.